Hola, bienvenidos a una edición más de Radar Contragolpe. Esta semana analizaremos qué pasó con Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo. Veremos también, hablaremos del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1. Hablaremos de automovilismo más adelante. Por supuesto, del inicio de las ligas importantes de Europa. Primera semana de la Liga Española y primera semana de la Liga Premier de Inglaterra. Además de mencionar la medalla de plata de Paola Longoria en los World Games que se están llevando a cabo en China. Y pues quisiéramos empezar con la nota de esta semana, que es el desempeño que tuvo Isaac del Toro durante la Clásica de Hamburgo. Una carrera que, como ya habíamos mencionado, es un recorrido de 207 kilómetros semiplano, que no favorece mucho a las cualidades de Isaac del Toro, además del papel de Isaac del Toro como gregario. Isaac del Toro no salió como capo del equipo Emirates. Y fue una carrera, como siempre, es esta carrera muy disputada, donde normalmente o en circunstancias normales, una carrera de estas características es favorable a los sprinters, porque como sucedió el día de ayer domingo, pues prácticamente es una llegada masiva de la parte principal del pelotón, y por eso los sprinters son quienes normalmente ganan este tipo de carreras. Sin embargo, el día de ayer se ha dado una sorpresa, yo diría una gran sorpresa, porque uno de los participantes en una larguísima fuga logró al final tener la energía, la capacidad de la fuerza para hacer un sprint final, además del esfuerzo que ya había hecho durante muchos kilómetros. Y se trata del irlandés Rory Townsend, que ha ganado la carrera de manera emocionante con un sprint final que no sé de dónde sacó fuerzas, porque ya el pelotón prácticamente los había absorbido, y en ese momento Townsend hace un sprint como si estuviera empezando la carrera, y gana pues apuradamente, prácticamente en la meta con muy poca ventaja, pero sin duda un gran esfuerzo y un gran premio a este esfuerzo, porque la fuga fue fantástica, fue una fuga muy larga, y el pelotón entró, sobre todo en la parte principal del pelotón, entró con mucha fuerza al final. Pensábamos que podía ganar el francés Manier, que llegó en el grupo final y que tiene un remate fuertísimo en este tipo de carreras. Es un gran sprinter, pero no le alcanzó, llegó en tercer lugar, y a última hora se había inscrito Wout van Aert, que ustedes lo recordarán porque en la etapa final del Tour de Francia él ha llegado, ha ganado la etapa con una categoría, con una solvencia impresionante, y pues derrotando al mismo Tadej Pogačar en la etapa final, porque Char quería ganar la etapa final, pero Wout van Aert había hecho ese gran esfuerzo, y al ser inscrito a esta carrera, pues lucía como uno de los grandes rivales, uno de los grandes favoritos, pero llegó en el pelotón principal, pero no pudo coronar el esfuerzo. No fue una buena tarde para el Team Emirates, que presentaba una buena alineación, porque corría Isaac del Toro, corría Brandon McNulty, que había ganado la semana anterior la Vuelta a Polonia, corría Jan Christen, el suizo, que si ustedes recuerdan quedó en segundo lugar en la Clásica de San Sebastián, de la edad del Toro, también joven brillante, y también de última hora apareció el portugués Antonio Morgado, otro joven de 21 años también, que tiene mucho futuro, y que a la postre quedó en el séptimo lugar. Él sustituyó a Jonathan Narváez, quien de última hora quedó fuera.
no fue una buena tarde para el equipo Emirates y pues no sé qué pasó porque realmente Isaac del Toro tuvo momentos muy buenos durante la carrera, sobre todo en los últimos dos acentos al Wassenberg, como se llama el muro, en donde se pensaba se iba a decidir la carrera. Un muro de 700 metros con una inclinación fuerte al final, una inclinación de hasta el 14% en la parte final del muro. Y vimos subir las dos últimas recorridos muy bien a Isaac del Toro, inclusive liderando el grupo principal, con lo cual pues Isaac estaba demostrando la capacidad que tiene él para escalar este tipo de muros tan inclinados, no largo, repito, 700 metros, pero veíamos que subía y volteaba hacia atrás esperando pues a sus compañeros. Brandon McNulty venía con él, pero el resto del equipo se venía atrasando. ¿Qué pasa? Que el sprinter del equipo, que era el colombiano Molano, pues se quedó muy atrás, o el propio Antonio Morgado, que sí logró entrar en el séptimo lugar, pero que en esos momentos no aparecía y no sabemos si había falta de comunicación en el equipo porque subía el muro del Toro, sin embargo veíamos que no encontraba a sus compañeros ni que se decidía a atacar en ese momento. Creo que la estrategia del equipo pues era propia para que los sprinters lograran al final llegar, pero al atrasarse pues no se logró el objetivo. Del Toro, pues yo sé que mucha gente esperaba otra de sus actuaciones y que quedara en los primeros lugares. Teníamos como mexicanos la esperanza. La realidad es que no era una carrera con las características idóneas y ahora no sabemos qué pasará a corto plazo con el futuro de Isaac, porque no está anunciado en las dos próximas carreras. Ya Emirates, en la página de Emirates pudimos ver que viene la Vuelta a Alemania y viene una competencia en el Benelux que se corre entre Holanda y Bélgica, el Rally Tour, que ha ganado en dos ocasiones consecutivas Tim Wilkins, que es un compañero del Emirates, quien encabezará esta carrera, pero en ninguna de las dos alineaciones aparece Isaac del Toro. ¿Qué pasará con Del Toro el mes de agosto? No lo sabemos. Viene la Vuelta a España, donde sabemos que no participará, y lo que sí es que aunque no está anunciado oficialmente, Isaac pudiera participar en el Campeonato Mundial que se correrá en Ruanda a finales de septiembre. De hecho, la prueba de ruta, que es donde participaría Isaac, es el 28 de septiembre y no sabemos si el que Del Toro no aparezca en las próximas dos competencias en el equipo de Emirates puede ser también que requiera descanso y preparación para el Campeonato Mundial de Ruanda. México, al estar clasificado como el país número 20 en la última clasificación de la UCI, tiene derecho a participar hasta con 6 ciclistas en esta competencia y pues pudiéramos ver a Isaac del Toro, aunque no se ha confirmado su participación. Él ha manifestado su deseo de competir por México en los mundiales de Ruanda. Vamos a esperar noticias de Del Toro durante el mes de agosto. Seguramente descansará unos días porque ha sido pues fuerte el trajín de julio y agosto de Isaac. Entonces esperemos para que su equipo anuncie próximamente cuándo va a competir Isaac y que se confirme si participará en los mundiales a celebrarse, como ya dije, a finales de septiembre en Ruanda. Por otro lado, amigos, inició el fútbol europeo. Jornada 1 de la Premier League de Inglaterra, en donde los principales candidatos al título, que son desde mi punto de vista el Liverpool, el Manchester City y el Arsenal, los tres han empezado con victoria. El Chelsea, que puede competir, que acaba de ganar el
campeonato del Mundial de Clubs, empató a 0 goles en su primer partido y pues empieza ya perdiendo 2 puntos de inicio en comparación con los 3 equipos que desde mi punto de vista son los 3 mejores planteles de la Liga Premier. Hay que resaltar que el Liverpool ha anotado 4 goles al Bournemouth en un partido que al final se decidió por un marcador de 4-2, pero que estuvo parejo casi hasta el final, y en donde hay que destacar pues que anotó el nuevo centro delantero del Liverpool, que es Hugo Ekitike, que es un jugador que viene del Frankfurt, un jugador francés joven, uno de los jugadores caros que ha comprado la Premier League este año, en donde el Liverpool destaca por la cantidad de dinero que gastó en reforzar su plantel esta temporada. 342 millones de euros nada más ha gastado el Liverpool, 125 de ellos gastados en su nuevo 10, en la exestrella del Bayer Leverkusen, que vamos a ver cómo se desenvuelve, pero un jugadorazo que seguramente dará buenas cuentas al Liverpool. El Manchester City goleó 4-0 como visitante al Wolverhampton. Una buena actuación del equipo de Pep Guardiola, donde también destacaron sus nuevos refuerzos. También el City ha gastado una buena cantidad de dinero, no tanto como el Liverpool, pero creo que se ha reforzado muy bien con 3 grandes jugadores, 2 de los cuales se vieron presentes en el marcador, 2 goles de Erling Haaland, su nueva contratación, el holandés Reiners, que anotó un gol, un gran gol, además de dar una asistencia, y el francés Cherki, que también anotó un golazo. Entonces se ve muy bien el Manchester City y creo que le va a competir al Liverpool. El Manchester City el año pasado se cayó muy feo, pero en el Mundial de Clubs ya le vimos buenas cosas y creo que va a ser una buena temporada este año y va a competir con el Liverpool. Un poquito abajo pondría yo al Arsenal, que compitió muy bien el año pasado, que también se ha reforzado, pero que ganó muy apuradamente en su debut al derrotar 1-0 a domicilio al Manchester United, que también viene muy bien reforzado, sobre todo en su línea delantera. La verdad, un marcador un poco injusto, pero el Arsenal logró sacar el resultado, que es lo importante, y pues se coloca también con 3 puntos. Creo que son las noticias a destacar de la Liga Premier, donde vuelven a competir Liverpool, Manchester City, Arsenal y un poquito atrás diría yo el Chelsea, pero el Chelsea puede competir. El Manchester United se ha reforzado y el Tottenham, que también ha ganado 3-0 en esta primera ronda. Y pues también mencionar que se ha jugado parte de la jornada 1 del fútbol español con una victoria importante, porque es como visitante del Barcelona, que derrota 3-0 al Mallorca en su casa. El Barcelona, que se ha visto muy bien en la pretemporada, ayer ganó con solvencia, sin embargo dejó algunas dudas durante el desarrollo del partido, jugó con 9 hombres el Mallorca el segundo tiempo, y el Barcelona anotó un gol ya al final, un golazo por cierto de Lamine Yamal. Entonces pues digamos que el resultado en esas condiciones es un resultado normal. Venía de una gran pretemporada el Barcelona, que prácticamente tiene un refuerzo en la delantera, que es Marcus Rashford, que jugó un ratito Rashford, pero no va a ser titular, y el portero Joan García, que pues una vez que se defina la situación de Ter Stegen, es una muy buena contratación, un gran portero, una revelación de la Liga Española, pero pues no sabemos qué va a pasar con Ter Stegen, que seguramente, si se arreglan las cosas, será el titular del Barcelona. El Real Madrid todavía no entra en acción, jugará contra el Osasuna, pero le dieron unos días de descanso por el motivo de que jugó el Mundial de Clubs,
Y la sorpresa es la derrota del Atlético de Madrid, que se había puesto adelante con un golazo de Julián Álvarez, pero es un equipo que tiene también un gasto alto en refuerzos y que esta primera semana pues empieza con una decepción para sus aficionados y empieza 3 puntos abajo por lo pronto del Barcelona. Vamos a ver qué pasa con el Real Madrid. El Real Madrid, que por cierto se ha reforzado con algunos jugadores interesantes y que seguramente darán de qué hablar. Se hablan muy buenas cosas del argentino Mastantuono, un jugador que solo ya cumplió los 18 años y no cayó muy bien en el madridismo sus primeras declaraciones cuando les dijo en sus narices que para él el mejor jugador del mundo es Messi, en el mismísimo Santiago Bernabéu, la casa de Cristiano Ronaldo. Inclusive generó una polémica y críticas del madrilismo más acendrado, pero vamos a ver cómo rinde Mastantuono al frente del Real Madrid. No sabemos si va a ser titular, no sabemos todavía si se va o se queda Rodrigo, pero probablemente si se da la salida de Rodrigo, Mastantuono va a jugar continuamente en el equipo titular del Real Madrid. Y en México, pues la nota creo que fue la recuperación y el regreso del América. Sí, el América fue a Tigres, a la casa de los Tigres, y dio una muy buena exhibición de fútbol. El chiquito que habíamos criticado tanto, el chiquito muy chiquito, esta vez fue un chiquito muy grandote, porque no solamente porque anotó 2 goles, sino porque el América, que empezó perdiendo el partido y empezó generando dudas, se asentó en la cancha jugando con una línea de 3 atrás, con un contención mentiroso que era Israel Reyes. Sin embargo, ajustó con línea de 3 Jardín y se vio, sinceramente creo que el América se vio muy bien, que dominó el resto del partido, tuvo algunas otras jugadas de gol. Brian Rodríguez jugó un buen partido, aunque jugó 70 minutos, fue un constante peligro para la defensiva de los Tigres, y es con un gran pase que le da al chiquito Sánchez, una gran asistencia, que fue la parte fundamental para generar el segundo gol del América. El chiquito hace un tiro muy bien colocado, pero el pase de Brian es maravilloso. Vamos a ver cómo sigue América, porque pues se veía difícil para el América el partido, con unos Tigres que venían de meterle 4 al Toluca en la Bombonera, de una muy buena actuación en la Liga, pero que fueron pues hasta fácilmente derrotados por el América. Y por otro lado, así como hablamos bien del América, pues hablaremos otra vez mal del Guadalajara. El Guadalajara, que pierde en su casa ante el equipo de Juárez, al cual en el torneo anterior, si no mal recuerdo, le había metido 5 goles, pero el Guadalajara de Milito no está funcionando, lleva 3 derrotas y una victoria, que por cierto estuvo a punto de ser derrota. Si recuerdan, San Luis le había dado la vuelta al marcador, se había puesto 3-2, bueno, pero ganaron el partido. Sin embargo, 3 derrotas y se prenden los focos rojos, porque le viene un calendario muy duro al Guadalajara, que visita Tijuana, pero después enfrentará 3 partidos muy duros, en donde juega contra Toluca, juega contra América y juega contra Cruz Azul. 3 rivales muy fuertes para el Guadalajara, además del partido pendiente que tiene contra Tigres. Entonces no creemos que el Guadalajara saque muchos puntos de esos 4 partidos, y con los 4 que ya lleva, si el escenario no se le da bien al Guadalajara, pues estaríamos a las puertas de un nuevo fracaso del equipo Guadalajara. Contrató el Guadalajara, pues en teoría bien, gastó en Efraín Álvarez, trajo a Richard Ledesma, que jugaba en el PSV Eindhoven, trajo por el lado izquierdo al Cotorro. Sin embargo, no vemos un equipo sólido, y
no vemos que el Guadalajara contrate jugadores de jerarquía. El Guadalajara pues firmó con Amazon un supuesto contrato multimillonario y en teoría pues los ingresos del Club Guadalajara no corresponden a las contrataciones que está haciendo. Son contrataciones muy medianitas las que hace el Club Guadalajara. Efraín pudiera ser un buen prospecto a futuro, pero si el Guadalajara no hace un equipo sólido, no tiene una base de mexicanos de jerarquía, seguirá dando tumbos. Y yo daba el ejemplo del América, porque el América ha contratado jugadores mexicanos que no son consideradas figuras y que en el América se han hecho figuras. Hablo de casos como Malagón, que llegó al América como segundo portero, de casos como Israel Reyes, que era un buen prospecto del equipo de Puebla, pero no era una gran figura, o de casos como el propio Cendejas, que jugaba en el Guadalajara, que el Guadalajara no lo aprovechó, el América lo compra al Necaxa y explota en el América como un gran jugador. Entonces veo que el América compra jugadores que tienen una magnífica posibilidad de desarrollo a futuro y el Guadalajara no está teniendo un buen escauteo. Siento que improvisa mucho la compra de jugadores y ahí está la diferencia. No solamente se trata de una desventaja de jugar con mexicanos y es que se los venden muy caros al Guadalajara. Pues también al América le venden caro o a los equipos grandes les venden caro, pero el Guadalajara no está comprando los jugadores de jerarquía que un equipo con esa afición debe de tener. El Guadalajara debe tener a los mejores jugadores mexicanos, pero no gasta el Guadalajara, nada más es para acá. ¿Cuánto les dio Amazon por ese contrato? ¿Por qué salieron de Televisa? ¿En dónde está ese dinero? Tienen un estadio con muy buenas entradas, tienen un contrato o contratos de publicidad multimillonarios. ¿En qué gasta el dinero el Guadalajara? Tiene ahora un nuevo director deportivo cuyo pues mérito parece ser que es cuñado de Amaury. Yo no conozco al señor, no sé si sea un buen director deportivo o no, pero la teoría nos dice que deben de tener elementos en la directiva que conozcan el fútbol mexicano, que conozcan la liga mexicana, la liga de expansión, las ligas que proveen de jugadores, quiénes son los futuros jugadores mexicanos. Traen a directores deportivos del extranjero que no conocen el fútbol mexicano. Y el Guadalajara al jugar con mexicanos debe de nutrirse de la cantera mexicana, no solo de su propia cantera, sino de la observación de jugadores que puedan ser en un futuro jugadores de jerarquía, como hablé ahorita, por ejemplo, de Malagón o de Israel Reyes o de Alejandro Cendejas. Mencionábamos en una cápsula quiénes son los jugadores más caros del fútbol mexicano. ¿Quiénes son los 5 jugadores más caros del fútbol mexicano? Y en esa cápsula aparecían en quinto lugar Cendejas, Malagón y Eric Lee, jugadores que no les costaron a sus equipos en lo que hoy están tasados. Veíamos que aparece Alexis Vega como el jugador mexicano más caro y también fue jugador del Guadalajara. Entonces el Guadalajara deja ir jugadores de jerarquía y no compra nuevos jugadores y están en el hoyo. Y les vienen partidos muy difíciles y pues no pintan bien las cosas para el Guadalajara cuando solamente ha jugado 4 partidos. Sí, sigan ganando la Copa de Zacatepec y la Copa de Zacatecas y sigan haciendo el ridículo en la Liga MX en perjuicio de millones y millones de aficionados, no solamente en México, sino también en los Estados Unidos. No sé, pero el Guadalajara necesita una limpia total. Y pasando para cerrar nuestro radar contragolpe, queríamos hablar de automovilismo. Por un lado, el Checo Pérez, porque se corre este domingo el Gran Premio de Holanda y la semana siguiente se corre el Gran Premio de Italia. Y en ese inter nos dicen que Cadillac anunciará a sus 2 nuevos pilotos
ha sido un anuncio que se ha alargado por mucho tiempo, pero ahí estará Sergio Pérez, volverá al redil, será anunciado seguramente pasando el Gran Premio de Holanda. Todavía hay varios lugares en la parrilla para el 2026, pero seguramente estaremos viendo de regreso al Checo Pérez en el máximo circuito que este año pues sin duda el gran atractivo es la competencia entre Piastri y Norris. Piastri con una gran temporada y desde mi punto de vista el favorito para quedarse con el título este año. Sin embargo, tendrá que lidiar con pues el favoritismo que un equipo inglés tiene por un piloto inglés en un serial liderado o dirigido por ingleses. Eso es lo que tendrá que enfrentar Piastri, quien ya mostró con creces porque fue contratado por McLaren y quien ya recibió en una decisión polémica un castigo de 10 segundos que le costó una carrera, probablemente merecido, para muchos sí, para otros no, pero lo que sí estamos seguros es que la lucha entre Piastri y Norris tiene desde la dirección del equipo McLaren un favorito y a eso tendrá que enfrentarse Piastri. Verstappen en tercer lugar, ya un poco resignado, aunque quedan todavía 10 grandes premios. En fin, ya veremos pues la parte final de la Fórmula 1 y repito, nuestro favorito es el australiano Piastri. También tendremos ya las dos últimas jornadas, las dos últimas carreras del serial de IndyCar, donde esperamos se confirme el segundo lugar, el subcampeonato para el piloto regiomontano Patricio Ward. Ha tenido una muy buena temporada, ha venido cerrando muy bien su temporada, tiene 475 puntos y Scott Dixon tiene 411, tiene una buena ventaja de 64 puntos que seguramente con una buena carrera la próxima semana Howard podrá consolidar ese segundo lugar, bien por el Pato y bien por pues el equipo McLaren, porque es hermano de McLaren en el serial IndyCar. Paola Longoria, medalla de plata en Chengdu, en China, una gran deportista mexicana. Probablemente la más grande deportista mexicana de todos los tiempos. Paola Longoria ha ganado en 10 ocasiones seguidas el Abierto de Estados Unidos, se mantuvo o tiene una racha de juegos invicto que es la mayor de la historia en este deporte, en el racquetball, y desgraciadamente no pudo ganar la medalla de oro. Pero nuestro reconocimiento a esa gran carrera, porque ya es una atleta veterana y no tiene el mismo rendimiento que una novata, sin embargo sigue dándole medallas a México. Ahora también pues, se dedica a la política, es diputada federal y probablemente eso también no le dé el tiempo que se requiere o que requiere un atleta de alto rendimiento. No le puede dejar las horas de entrenamiento por sus actividades políticas, pero desde aquí nuestra felicitación a Paola Longoria. Amigos, pues hemos llegado al final de Contragolpe, esperemos que les haya gustado y suscríbanse, apoyen a contragolpe.sports para que sigamos llevándoles semana a semana este contenido deportivo que ojalá sea de su gusto. Muchas gracias.